Hoy en España tenemos una situación muy compleja y difícil. La apertura de las escuelas en medio de una pandemia. La pandemia en España ha sido particularmente dura. En realidad, somos el país en la Unión Europea que tiene mayor índice de contaminación y de infección. Estamos incluso peor que Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas? He escrito extensamente sobre ello, pero se pueden resumir en tres. Una, el déficit de recursos, el gasto público en los distintos servicios del Estado de Bienestar que protegen a la ciudadanía frente a los daños de la pandemia, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, son muy bajos. El gasto público social es muy bajo en España, muy por debajo de lo que nos correspondería por el nivel de desarrollo económico que tenemos. Y con los recortes, estos déficits han sido incluso mayores. Entonces, esto es un problema porque, claro, en este momento de la pandemia se requieren incluso más recursos. Otra causa es la enorme descentralización que existe en la gestión de los sectores sociales, incluyendo sanidad, que hace que el dirigir servicios sanitarios, cuya responsabilidad cae en las manos de los gobiernos autonómicos, que debido a los problemas de la estructura del Estado español, ha hecho que la resolución de la pandemia sea particularmente difícil. Tercera causa, la cultura democrática que facilite el desarrollo de consensos entre espacios políticos distintos. No lo ha habido en España, y las derechas españolas, y también incluyendo las catalanas, han sido siempre muy hostiles hacia esa posibilidad de consenso con las izquierdas. Y hoy están utilizando, por fines meramente partidistas, anteponiendo sus intereses partidistas sobre los generales del país, una gran hostilidad hacia la necesidad de una respuesta general de todo el Estado dirigida por el gobierno de coalición de izquierdas. Y esto ha contribuido muchísimo a que no se podía ofrecer el liderazgo que el país necesitaba, de manera que interrumpieron la alarma y a partir de entonces, mira por dónde, paradójicamente, donde la pandemia se ha extendido más rápidamente ha sido en Cataluña y en Madrid. Bien, dentro de este contexto, la escuela. Y es ahí donde el punto clave es que la apertura de las escuelas se encuentra con las mismas dificultades. El gasto público educativo es muy bajo en términos comparativos con otros países de la Unión Europea o de la OECD o de los países que se llaman ricos. Es demasiado bajo, indicador por indicador. Entonces, esto es un problema porque, claro, en este momento de la pandemia se requieren incluso más recursos. Por ejemplo, el número de estudiantes por grupo escolar o por docente es un número que se debería considerar relativamente pequeño, como por ejemplo en Dinamarca se dice 15 estudiantes como máximo. Y aquí en Cataluña, por ejemplo, se permite hasta los 30, el doble de esto, que es un número excesivo. ¿Y por qué? Por la falta de personal. Lo mismo en cuanto al distanciamiento, que es fundamental. Se requieren unos espacios que no tiene. Es conocida que la escuela española es muy limitada. Bien, esta falta de recursos es un tema que está interfiriendo en poder desarrollar la respuesta en condiciones saludables. Es importante que también se vaya hacia un intento de consensos. Me alegra que hace unos días se llegó a unos consensos y se aplaude ese consenso. Una parte también muy importante es que se asignó por parte del Estado a las comunidades autonómicas 2.000 millones de euros para poder ayudar a que el sistema escolar responda a estas necesidades. Pero hay que acentuar que dos cosas. Una, de que esta cantidad es todavía insuficiente. Si se han dado 4.000 millones para la industria automóvil, tienen que darse unas cantidades incluso más elevadas que 2.000 para dotar a las escuelas de los mecanismos de defensa que les permitan hacer la docencia en condiciones de salubridad. Es fundamental que esta capacidad de consenso alcance también a una dimensión clave, que es la docencia tiene que ser presencial, predominantemente presencial. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es por razones de justicia social. O sea que en este aspecto sabemos que si se hace online, a distancia, hay grupos sociales que no se benefician tanto de ese tipo de docencia y salen perjudicados. Y ello viola el principio fundamental de la democracia, que hay que dar igualdad de oportunidades a todos los infantes y a todos los niños y a todos los jóvenes, independientemente de su clase social. Y lo otro que es fundamental de que se corrijan los déficits de formación académica, puesto que la docencia online no es igual, no es equivalente a la docencia presencial. La socialización colectiva es fundamental para establecer incluso el principio de ciudadanía. En este momento la apertura de la escuela es un elemento clave, tiene que realizarse.
Y el otro, para permitir la integración de la mujer en el mercado de trabajo. La recuperación económica no va a ocurrir a no ser que se tome cuidado de los infantes mientras los padres están trabajando. Y una dimensión muy deficitaria en España son las escuelas de infancia, de 0 a 3 años. Es fundamental que la estructura de poder se conciencie de la enorme importancia de lo que llamamos el cuarto pilar del bienestar, o sea, aquellos servicios de atención a los infantes y a las personas de dependencia para que faciliten la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y por último, hay que remarcar que la vuelta al cole no puede ser a costa de la salud de los estudiantes y de los maestros y trabajadores de los centros escolares. No puede reproducirse en educación lo que ha pasado en sanidad, que fueron los profesionales y trabajadores que estaban ahí en las trincheras las que pagaron un coste elevadísimo. Esto no puede tolerarse. De ahí que estos 2.000 millones de euros debían ir precisamente a corregir ese déficit y sobre todo en la formación de personal y de espacios que permitan la presencialidad en las condiciones de salubridad y seguridad que se merecen. Esto es lo que la ciudadanía exige y es lo que sus representantes debían realizar, así de claro.